Listo. Bueno, entonces, teníamos dos ejercicios planteados en un modelo de parcial, ¿no es cierto? Así que Ahí están los... ahí está el primero de ellos. ¿Y hay alguna consulta que nos quieran hacer o vemos directamente la solución? ¿O prefieren hacer alguna consulta, plantear alguna dificultad que encontraron? Como les parezca. Si no, arrancamos con la corrección. La hacemos primero en código y después en el diagrama de PCI. Vamos viendo el La chat. ciudad. Bien, bien, mira, vamos a analizar eso. Después lo dejo a Ángel que haga la resolución. Miren ustedes. Dice, la Dirección Nacional tiene un conjunto de registros, ¿no? Para cada ruta tiene todos esos valores almacenados. El código de ruta que es un número entre 1 y 250. El código de ciudad de origen, que también es un número. El código de ciudad de fin, que también es otro número. La longitud, que es en kilómetros. No dice nada, pero qué sé yo, para ser precisos debería ser un tipo de longitud expresada en flow, digamos, ¿no? No sé si se estila poner que una ruta tenga, no sé la precisión con la cual, pero supónganse que podría llegar a ser un valor flow, ¿no? Para almacenar un valor de tipo real. Después, tipo de ruta y peaje. Ahora, dijimos, ese es el lote de datos de entrada. Hay 250, uno para cada ruta, ¿sí? Ahora, mirá las preguntas que te hacen y analizá si a vos te interesa ingresar el código de ciudad de origen y el código de ciudad de fin. Fíjate la primera. La primera me obliga a que yo guarde eso. Son dos cosas distintas. Una, necesito guardarme el valor de la ciudad de origen y el valor de la ciudad de fin, que son dos números. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? ¿Se ven? Si yo no hubiera tenido, si esta pregunta no me pide que diga esto que está acá, ni me interesaba ese ingreso, ¿sí? ¿Se ven? Bien. Así que adelante, Ángel. Bueno, entonces, ¿qué estructura de los que pudieron analizar o tratar de resolver el primero, qué estructura encontraron? ¿Alguna estructura cíclica? ¿Qué características encontraron? ¿Hicieron falta vectores o no? ¿Qué pueden decir? Sí, profe, yo usé un for. Bien, ¿de cuántas repeticiones? Lo usé para el código de ruta y es de 250. Bueno, para representar las 250 rutas. Ojo, ahora cuando les muestre el código de ruta que vaya de 1 a 250 no significa que vaya en ordenado. Y es importante eso. ¿Sí? Entonces, el ciclo que da 250 vueltas no es el código de ruta, es una variable que permite que esto se repita 250 veces. Y el código de ruta se pide en una variable aparte. ¿Está bien? Si yo utilizara la i como el código de ruta, estaría como implícitamente asumiendo que las rutas están ordenadas de 1 a 250 y en ninguna parte del enunciado dice que esté ordenado, ¿sí? Bueno, con respecto a vectores, ¿hace falta alguno para este ejercicio? Yo uso vectores para el último punto. Para el último, por una cuestión de practicidad, ¿no? Pero si nos las rebuscamos, también hasta se podría Sí, resolver se podría haber hecho sin así. un vector. no hace falta. Pero También más que nada para poner un poquito en práctica, ¿no? Pero, claro, tal cual. Yo usé 3 vectores. 3 vectores, ¿en qué otra cosa Sí. usaste más otros vectores? No, ese lo usé para el número, el A.
Ah, vos te guardaste todo en un vector de 250, en varios vectores de 250. En 3, sí, guardé la longitud en uno, el código de origen en otro y el código de fin en Está un bien. tercero. Si anda, si está bien calculado el máximo sería, vos lo que haces es la misma posición donde encontraste el más grande en longitud, usás para mostrar la ciudad de origen y de fin, ¿no? Sí, sí. Trabajarías todo como una fila, por así decirlo, como si fuese una tabla. Si funciona estaría bien, pero fíjate que no hace falta. Ahora yo voy a mostrar un ejemplo donde no hace falta usar un vector para eso. Pero si esto te lo guardas en 250 códigos de ciudad de origen, 250 de ciudad de fin y 250 longitudes, estaría bien para el punto A, ¿sí? También podrían haber optado por guardar todo esto en varios vectores de 250, porque sabemos que exactamente son 250 rutas, pero no es necesario, ¿sí? Por ahí me he preguntado si usaron vectores y no hacían falta, si resta puntos. No creo que si está bien resuelto sea para restar puntos. Es una observación por ahí que se hace, ¿sí? Porque fíjense, si yo me guardo todo en varios vectores de 250, quiere decir ocuparía bastante memoria el programa, mucha más memoria. En cambio, si lo puedo resolver sin eso, la otra forma de resolución sería como más optimizada, ¿no? Fíjense, yo no usé más que un solo vector de 5, porque son 5 tipos distintos de rutas, y después para el punto A, una variable para la máxima longitud, y como entero, máxima ciudad de origen, de destino y máximo código de ruta. Pido 250 veces esto, quiere decir que se va repitiendo y va pisando lo que se ingresó antes, y cada vez que la longitud de una ruta sea más grande que la longitud que tenía como máximo, actualizo todo. Actualizo la longitud de esa ruta, actualizo cuál es el código de ruta, origen y destino. Cuando termine de cargar las 250, en estas 4 variables me van a quedar lo que necesito de la ruta más larga, más larga. Y después lo que nos pide mostrar es la ruta, ciudad de origen y ciudad de destino. Yo en este caso lo mostré como si fuese una oración, ¿no? La ruta más larga es el número de ruta máximo, que va desde la ciudad de origen máxima a la ciudad de destino máxima, y la longitud es la longitud, ¿sí? Se puede mostrar directamente las variables poniendo simplemente una indicación de qué es cada cosa y también está bien, ¿sí? Veamos el punto B, que nos pedía porcentaje de rutas con peaje en relación al total de rutas. Las rutas podían tener o no peajes, así que simplemente con guardarnos la cantidad de rutas con peaje lo ponemos en 0 y luego una variable para calcular el porcentaje. Lo que hacemos es, si la ruta tiene peaje, que peaje vale 1, contamos. Y luego, al final de todo, lo que hay que hacer es la cantidad que contamos dividido el total por 100, ¿sí? Fíjense que no hace falta contar cuántas tienen peaje y cuántas no, porque es algo binario, ¿no? O tiene o no. Así que lo que hago es, lo que conté sobre el total, y lo multiplico por 100. Esto ya lo hemos visto, para que nos quede con coma el resultado. Lo guardo en una variable porcentaje, y estaría bueno si hago un cout de esa variable, porque si no, no lo muestro, ¿no? Entonces, porcentaje, y muestro la variable porcentaje. ¿Está bien? Ahí estaría resuelto el punto B. Y no solo no hay que contar las que no tienen, sino porque también, si nos fijamos, solo nos pide el porcentaje de las rutas con peaje, así que el otro porcentaje, el resto, no habría que mostrarlo, ¿sí? Ángel, vos ahí cuando mostraste el porcentaje, como que declaraste algo entre paréntesis. ¿Qué era eso? No, esto creo que se vio en unas clases previas al principio. Si yo divido esto que es entero por esto que es entero, el resultado me va a quedar entero. Imagínense que el resultado me quedaba 0.35, es el 35%, ¿no? Pero entero dividido entero me queda un número entero, o sea que me queda 0 por 100,
me va a terminar quedando 0. Entonces, si yo lo hago así, lo que hace es, esto en lugar de ser entero es float. Así que ahora sí me va a quedar 0.35, por ejemplo. Y cuando lo multiplique por 100 me va a quedar el número 35. ¿Sí? Es para que el resultado quede con coma, se llama casteo. Esto lo vimos. Está bueno. Esto si lo resuelven con código, va a ser necesario para que pueda quedarle el valor con coma, porque si no les va a quedar entero. Si lo hacen en diagrama no hace falta hacer este paso de poner entre paréntesis el tipo, ¿sí? Claro, yo lo que hice en realidad fue declarar directamente como flotante, no sé si está mal. Sí, bueno, pasa que la cantidad de rutas no podría ser un valor decimal, ¿no? No podrías tener una ruta y media. Entonces, por eso es entero. Y acá, como lo querés usar para hacer una cuenta y que esa cuenta te dé con valor decimal, lo correcto sería hacer esto, ¿sí? Para que te quede con coma. En pseudocódigo pondría entre paréntesis real, exacto. Sí, sí. ¿Qué más preguntaron por ahí? Santiago pregunta, ¿por qué no usar un vector para guardar los códigos de ruta? ¿En qué? ¿En general? O sea, para cargar los 250. Santiago. Sí, sí. Es que no hace falta en realidad. Si lo quieren resolver así, es posible también. Se guardan todo en vectores de 250 y después de cargar todo, procesan y calculan el punto A, el punto B y el punto C. Pero en realidad no hace falta, ¿sí? Y ojo con eso, porque si el enunciado dijese que son las rutas del país o las rutas de cierto país, pero no sabemos cuántas son, ya no podrían hacer eso, ¿sí? Ya no podrían usar un vector para cargar todo. Así que solamente se puede usar porque sabemos que son exactamente 250. O sabemos cuántas son en total. Si no tuviésemos ese dato, no se podría usar un vector para cargar todo. A mí me parece más complejo guardar mucha información de la cual después se va a necesitar muy poca, ¿sí? Bien, y el C sí tiene un vector. Son 5 tipos distintos de rutas. Se podía también usar 5 variables enteras distintas puestas en 0, ¿sí? Y un switch. Pero con el vector de tipos queda más sencillo porque son numeradas del 1 al 5 los tipos de ruta. Los vectores en el lenguaje van de 0 a 4. Entonces lo que podemos hacer es, para el punto C, cada registro en la posición del vector del tipo que puso -1, o sea, si puso asfalto, va a ir a la posición 1 del vector. Si puso autopista, va a ir a la posición 0. Si puso tierra, va a ir a la posición 4, y así. Entonces, en la posición que corresponda, incrementa. Y después lo que me pide al final, para ese, es mostrar para cada tipo, o sea, le hago un for de 5, muestro el número de tipo, que es i más 1, y lo que contó el vector de tipos en la posición de la vuelta del for. Y con eso mostraríamos las 5 cantidades contadas, ¿sí? Y bueno, este sería el primer ejercicio. No lo voy a probar, obviamente, son 250 rutas. Profe, yo en el último usé una decisión múltiple. Está bien, con 5 variables distintas. Sí, con contadores. Perfecto, está bien. Fíjate que con un vector ahí sería más sencillo. Sí, sí, lo veo que es más sencillo. Pero Fue lo ojo, que se me también ocurrió. se puede usar un vector en este caso porque puedo diferenciar cada uno de los índices del vector con un Si número. tenés la cantidad. Tengo la cantidad, que son 5, sé que va de 1 a 5, así que le puedo restar 1 fácil. Si los códigos fuesen así, por ejemplo, 11, 23, 35, 49 y 52, que no hay ninguna cuenta así matemática que se pueda hacer, no hay ninguna relación directa matemática, ahí sí habría que usar una decisión múltiple, ¿sí? No nos queda otra. Pero como hay una relación directa matemática, es decir, el número ingresado menos 1 nos da exactamente la posición, y ahí combino un vector. Ojo, no siempre va a ser -1, no siempre va a haber una relación directa y le van a tener que buscar la vuelta. Bien. Podría ser así, por ejemplo. Si fuese así,
También hay una relación directa matemática que se puede usar, pero no es -1. Bien. Habría que dividirlo por 10, quedarnos con el cociente, y a eso restarle 1. Y ahí tendríamos el código correcto de tipo para el vector. ¿Sí? Son cosas que uno se tiene que dar cuenta desde el momento que decide si va a usar un vector, cómo sabe qué posición del vector utilizar. ¿Bien? Y el segundo, no sé si quedó dudas con este. Si no, pasamos al segundo, antes que nos lleguen las 7:30 que tienen otra clase, me parece. Si no, pongan en el chat que lo tengo acá en el costado, lo puedo leer. El 2 dice que hay una agencia de autos, tiene varias sucursales, con varias sucursales, y tiene un lote de registros con la información de las consultas atendidas durante el mes de septiembre. Cada registro tiene. Y tenemos el código de empleado, no nos dice el código de empleado qué valores puede llegar a tener. El código de modelo va de 1 a 15, el tipo de medio de pago de 1 a 10, el día no dice, pero como es el mes de septiembre, nos podemos dar una idea si hiciera falta saber algo con respecto a los días. Y sedes son 4 sedes. El lote finaliza con un código empleado igual a 0 y pide el modelo con menos atenciones. De los 15 modelos, yo tengo que decir cuál de esos, del 1 a 15, es el que tuvo menos atención. El tipo de medio de pago más utilizados en la primera quincena. Bien, de los 10 tipos de pagos que hay, solo para la primera quincena tengo que mostrar cuál fue el tipo de medio de pago más utilizado. Y la cantidad de atenciones en cada sede, que son 4. Bien, ¿cómo resolverían esto? No sé si tuvieron tiempo de analizar este ejercicio también. Bueno, Santiago dice, estaba por usar un while, eso es correcto, porque no sé cuánta información hay, pero sí sé que cuando se pone un código empleado en 0, se deja de cargar la información. Perfecto. Y vectores, dijiste o pensaste usar para modelos, para tipo de pago. Bien, me parece bien. Serían vectores como contadores, ¿no? Vectores como contadores, exacto. Primero hay que ponerlos en 0. Hay que ponerlos en 0. El primer vector, o sea, para el punto A, que va a tener que agrupar por atenciones, por modelos. Cada registro es una atención, ¿no? Entonces, por modelo, son 15, es un vector de enteros de 15. Cada registro cuenta en una posición de modelo distinta de 1 a 15. El B es más o menos la misma idea, pero con el medio de pago, o sea que es un vector de 10, también puesto en 0, con la salvedad de que solo contamos si fue en la primera quincena. Y para la sede se puede usar o 4 variables, una que se llame norte, cava, sur y oeste, puestas en ceros y un switch, o un vector de 4. Y con ese vector de 4 representar la primera posición zona norte, la segunda cava, zona sur y zona oeste. ¿Sí? También se puede usar un switch. Bueno. Y yo también lo tengo resuelto, y en este caso lo resolví utilizando funciones, como para que vean que el primero, por ejemplo, se resolvió todo sin funciones, y este se puede resolver prácticamente todo con funciones, y el examen podría quedar en un híbrido en el que uno de los ejercicios lo resuelven utilizando funciones y el otro no. Bien, eso a propósito. Entonces, el 2 está, como pueden ver, voy a mostrarle main solamente primero, está bastante orientado con funciones. Entonces tenemos, primero las variables necesarias para cada punto, ¿sí? Para el punto A, un vector de modelos de 15 puesto en 0. Y una variable donde voy a guardarme cuál es el mínimo modelo. Para el punto B, un vector de tipos de 10 en 0 y una variable para guardar el número máximo de tipo de modelo, de tipo de medio de pago. Y para el C, solamente un vector de C desde 4 y lo ponemos en 0. Entonces los pasos básicamente serían, cargo los datos. ¿Bien? Cargo los datos, le paso los 3 vectores. Cuando termine esa función, yo voy a tener en el vector de modelos, para cada uno de los 15 modelos, cuántas atenciones hubo. El vector de tipos, para cada tipo de medio de pago en la primera quincena, cuántos
pagos hubo. Y para el vector de sedes, cuántas atenciones hubo, ¿sí? Quedaría todo cargado luego de llamar a esta función. Y después llamamos a una función que se llama, le puse posición mínimo vector, al cual le paso el vector de modelos y cuántos modelos hay, y me devuelve la posición donde se encontró el mínimo. Y lo mismo se hace con el del máximo para los tipos. ¿Por qué? Bueno, les voy a mostrar con una hoja de cálculo de forma rápida, ¿sí? O no tan rápida, porque está tardando en... Ahí ya tenés que practicar con la guitarra, ¿sí? Para los baches vas tocando algo. Claro. Los vectores, el vector de tipos, ¿sí? Es de 10 y va de 0 a... Sí, te escucho. De 0 a 9, ¿no? Yo me quedé medio en cualquiera con este tema porque nada, no pude. Pero los vectores yo había entendido que arrancaban a contar desde 0, o sea que siempre se ponía uno menos de lo que necesitabas, ¿o no? Sí. Arrancan a contar desde... o sea, el índice se representa el primer elemento con 0. Quiere decir que si tenés 10, el último elemento es el 9. No sé si me expreso. Ah, perfecto, ok, pero tenés que poner la cantidad que le pones es la que realmente necesitas. Sí, son 10 elementos, del 0 al 9, podríamos decirlo. Y ahí están los 10. Perfecto, listo, ahí lo entendí. Impecable. Bien. Entonces, este vector va a arrancar todo en 0. ¿Sí? En memoria lo ponemos en 0 con esta instrucción que está acá. Y a medida que se cargan los datos, esto va a empezar a tener valores, ¿no? Pongamos una cosa así. Y listo, ¿no? Entonces, y nosotros ya hemos visto con funciones y todo, que de este vector calcular el valor más grande no es difícil. Recorremos, en una variable nos vamos guardando cuál es el valor más grande, y acá fácilmente podríamos decir que el valor más grande de este vector es 10, ¿sí? Ahora, en este caso, por lo que nos pide el enunciado, el tipo de medio de pago más utilizado, no nos sirve el 10, porque 10 sería cuántas veces se utilizó ese tipo de medio de pago, pero no es el tipo de medio de pago. ¿Cuál sería el tipo de medio de pago en este caso? Con estos datos así simulados. El 8. El tipo de pago 8, ¿sí? Que imagínense que representa, no sé, cheque, por dar un ejemplo. Entonces yo quiero mostrar eso, quiero mostrar el número de tipo y no cuántos. Entonces por eso no devuelvo el más grande, devuelvo la posición donde está el más grande, ¿sí? Con la posición donde está el más grande, esto va a devolver un 7, lo que yo tendría que hacer al final es mostrar el valor más 1 y el valor más 1 para tener cuál es el tipo de modelo menos utilizado y perdón, este no es el ejercicio. Sí, este es el ejercicio. Más 1, Sí, ese. más 1. Pasa que dice tipo de ruta y acá tiene que decir tipo de medio de pago. Ajá. Me mezclé los ejercicios. Le sumo 1 porque, como arrancan en 0, no queda bien que diga el tipo de medio de pago más utilizado es el 0, porque para la persona es el 1, no el 0, ¿sí? Entonces, le sumamos 1 a la hora de mostrarlo. Entonces, ¿cómo hace esta función para devolvernos la posición del más grande o el más chico? Bueno, yo lo resolví de dos maneras posibles. Fíjense, el máximo está resuelto de una forma más sencilla, pero que requiere entender bien qué es lo que hace, ¿no? Arranca recibiendo el vector y el tamaño, declara una variable para hacer el ciclo, y dice que la posición del máximo primeramente es el primer elemento. Se saltea el primero, es decir, arranca recorriendo del segundo en adelante, y compara si el vector en la posición de la vuelta del ciclo, si ese valor es más grande que el vector en la posición del que yo definí como más grande, que es el primero. Si eso es verdad, actualizo la posición del más grande. Quiere decir que la próxima vez cuando compare, ya va a comparar con una posición distinta a la de 0, va a ser la que haya actualizado. Y así va a ir buscando cuál es la posición del más grande hasta que termine el for y devuelve la posición. Si vemos en este Excel, lo que haría es lo siguiente.
postmax lo pone en 0. Entonces, la primera no la utiliza porque ya asumí que el primero es el más grande. Viene acá y dice 2, que es vector en la posición I, ¿no? Es mayor a vector en la posición postmax. Vector en la posición postmax es 0, ¿no? Como lo es, lo que guardamos es la posición 1. Esa es la posición del más grande ahora. Después viene el valor 5, ¿no? Y se pregunta, ¿5 es más grande que el vector en la posición de postmax? Vector en la posición de postmax es 2. ¿5 más grande que 2? Sí. Acá guardamos 2. Y así va actualizando la posición del máximo hasta que se va a quedar que la posición del más grande es el 7 en este caso. ¿Sí? Devuelve ese valor y main lo que hace es tomar este dato y decir, bueno, mostrá 7 más 1, mostrá el tipo 8, no el tipo 7. ¿Sí? Perdón, un segundito, Ángel. Sí. Chicos, ¿tienen clase 7:30? ¿Tienen otros Sí. 7:30? Sí, sí. Ah, Sí, bueno. profe. Bueno, no, porque quedaba, por un lado, aunque sea mostrarles los 3 ejercicios que nos habían planteado y mostrar la resolución en el diagrama, digamos, ¿no? Ah, bueno. Listo, yo después le subo esto. La posición del mínimo lo calculo de otra manera, ¿sí? Una forma más extensa, pero por ahí que les resulta más familiar, porque en una variable guardo la posición y en la otra guardo el valor del mínimo, ¿sí? Y después para mostrar los puntos es mostrar cada una de esas posiciones que calculamos y la última sería mostrar el vector de CDs y con eso estamos, ¿sí? Ángel, ¿podrás mostrar cómo calculaste cuántas veces se usó cada medio de pago? Sí, está en cargar. Acá. Vector de tipos, en la posición de tipo de medio de pago -1, lo incremento. Y solamente hago eso si el día es de la primer quincena, creo que decía, ¿no? Sí, primer quincena. Primer quincena. O sea, si el día es menor o igual a 15, solamente ahí incremento, si no ignoro ese ingreso. Y fíjense que todos los datos se usaron. El empleado para cerrar el programa, la lista, modelo para el punto A, tipo para el punto B, sedes para el punto C y el día para el punto B también. ¿Vos, Brian, tenés ahí para compartir el diagrama? Perfecto, Sí, gracias. los tengo para Dale, compartirlo en el diagrama. ¿Comparto? dale, sí. No, el día no se carga como vector. El día nos sirve para preguntarnos si pertenece o no a la primer quincena, pero nada más. No es algo que haya que guardarlo en un vector, ¿sí? Bien, acá tengo el primer ejercicio resuelto en el diagrama. Yo acá, como estamos en diagrama, no tengo ahí el atajo de inicializarlos a todos en 0. Me creé con un for, los inicialicé en 0. Pero básicamente apliqué la misma estrategia que hizo Ángel, de para el último punto usar un vector y no un switch con cuatro variables, ¿no? O 5 variables, mejor dicho. Y después fui pidiendo cada uno de los datos para los 250 registros. Y bueno, después lo que fui haciendo es buscando al mayor, ¿no? Fui viendo a ver cuál era el que tenía longitud más alta, y cada vez que encontraba que uno superaba al anterior más alto o al que hasta ese momento era el mayor, me iba guardando el inicio y el fin y el código que me ingresaron acá. Luego, para saber cuántos, me creé un contador para poner el de los P, ¿cómo era? El del Peaje, la cantidad de peajes. El del peaje, ahí está. Con peaje. El del peaje, para después hacer la división y sacar el porcentaje, ¿no? Y por último, el último punto, que acá yo le inicialicé todo en 0, para los tipos de ruta, si mal no recuerdo, Sí. era el tipo que me ingresaron, lo utilicé como un contador, un vector de contadores, y con el tipo -1 iba accediendo al índice. Igual después al final usé un for para recorrerlos y mostrándolos. Y cada vez que mostraba, el tipo utilizaba la variable de control del for, +1, para que en vez de que me muestre 0, me muestre 1, 2, 3 y 4, ¿no? Resuelto lo que sería el punto 1. Voy por acá.
cerramos, tengo el punto 2. Punto 2 lo hice similar a como lo resolvió Ángel, solo que yo me creé un main un poquito más largo, no creé una función de buscar. Sí, lo que me creé es esta función para poner en cero cada uno de los vectores, porque vuelvo a decirlo, acá no tengo como esa forma ágil de ponerlos todos en cero, entonces me creo una función que recibe un vector, la cantidad, y ahí automáticamente todo me lo pone en cero. Si vamos al vector 0, vemos que lo único que hace es un for que va de 0 hasta la posición -1 y lo pone todo en 0. Vamos a la parte de la carga de los datos. Acá cargaría el código de empleado, era, si mal no recuerdo. Sí, código empleado. Mientras sea distinto de 0, va a seguir pidiendo. Y me cargué 3 vectores. El primer vector era el vector del modelo, el vector de los tipos de medios de pago y el vector de los sedes. ¿No? Cuento siempre los modelos en base al modelo que me ingresan con código modelo -1 para acceder al elemento anterior, por decirlo al elemento correcto, o sea, al del que corresponde con el índice. Al que corresponde al índice. Después, mientras sea el día menor o igual a 15, que sería la primera quincena, lo voy también contando. Y después el otro también lo cuento por las sedes, ¿no? Y acá hice lo mismo que hizo Ángel, que fue de crearme una función para buscar la posición menor de un vector, de cualquiera. Le mando el vector, le mando de cuántos elementos, y él lo único que hace es crea una variable donde dice la posición del menor que es hasta ese momento, que en este caso empiezo en 0, y a partir de ahí voy buscando a ver qué índice del vector es más chico, recorriéndolo con el for, es más chico al que yo tengo hasta ese momento como menor. Una vez que lo detecto, que encuentro uno que es menor que ese, guardo ese nuevo índice. Y al final ese índice que yo lo guardé en R es lo que va a devolver la función. Entonces esto lo que me va a hacer es devolverme la posición, no el valor, sino la posición dentro del vector donde se encuentra el menor. Si vamos a la función principal, luego ese menor lo que hago es sumarle 1 y ya tengo el modelo correspondiente. Lo mismo hago con el mayor, solamente que es al revés. Si ustedes van al mayor, busco el mayor y veo cuál es el que lo termina reemplazando. Y por último, lo único que hago es mostrar cuántos fueron acumulándose o contándose en las sedes, que es este vector que está acá. ¿No? Lo recorro con 0 a 3 porque es un vector de 4 y voy mostrándolo con i+1. ¿Bien? Eso sería como todo el diagrama. Bueno, si me dejas la pantalla, vamos a ver rapidito los 3 ejercicios que nos habían planteado, ¿sí? Bien, dale. Dale, 5 minutos quedan. Sí. Listo. Acá les paso en ese link están los enunciados con la solución de cada uno. Está hecho en código, obviamente no tuve tiempo de hacérselo en diagrama, digamos, ¿no? Entonces, el primero dice, a partir de un vector de 20 componentes, ya cargado, no es un problema nuestro, no es un problema a resolver acá, ya está cargado eso. Hay que hacer otro vector solo con los 10 primeros componentes positivos, ¿sí? Entonces, lo hice rápido, ahora estoy advirtiendo que hay un error que lo voy a corregir ahora. Entonces, esta función carga el vector, esta función muestra el vector, y lo que nosotros hacemos es, declaramos el vector de 20 para ingresar los valores, el otro de 10, y estas variables es para un for, que ahora vamos a ver para qué, y esta para contar la cantidad de positivos. Entonces, acá me falta ponerle un if, porque solamente me pide si esto es menor a 10. Entonces lo que voy a hacer es, cargo el vector, eso no era, como les dije, no era un problema que nosotros teníamos que resolverlo, ya estaba cargado, y lo que hacíamos era recorrer el vector
con un for y cada posición del vector chequear si es positivo y si la cantidad de positivos me interesan solamente los 10 primeros, ¿no? Si es menor a 10, entonces me guardo, acuérdense que arrancamos de 0 en el otro vector, me guardo en la posición campos lo que tiene el vector en la posición I, ¿sí? Voy contando para que incrementar la próxima vez, digamos. Y después lo que hago es mostrar ese vector. Si esto tuvo 0 positivo, no va a mostrar nada. Si esto tuvo 15 positivo, va a mostrar los primeros 10. Así que esa es la estrategia, usar el índice, no puedo usar el índice del for, tengo que usar un índice que yo tengo que inventar, arrancado del 0 y lo voy incrementando. Y lo limito también a la cantidad de posiciones que me pidieron, ¿sí? ¿Está? Rapidito, el otro era ordenar los vectores de manera creciente. Acá solamente les voy a decir que esto es un algoritmo de ordenamiento. De los muchos algoritmos de ordenamiento que hay, este se llama algoritmo de ordenamiento de selecciones. Por selección, sí. Estoy apurado mirando el relojito y me olvido de las cosas. Es el algoritmo de ordenamiento por selección, ¿sí? Los que les interese echarle un vistazo, no se los vamos a tomar, pero está bueno analizarlo. La clase que viene, si tienen ganas, les explicamos cómo es que funciona. Pruébenlo y van a ver, ¿sí? Y el otro, y fíjense lo interesante de las funciones, porque el cargar y el mostrar que estoy usando yo acá es el mismo que ya hice para el 13. El ejercicio 13 tiene un cargar y un mostrar, y el ejercicio 18 usa esos dos que ya estaban hechos antes. Además de este ordenar. Y el último, antes de que se nos termine el mundo, dice, tengo 24 registros, uno de cada provincia, y cada registro tiene el número de provincia y el número de zona a la que pertenece. Y nos pide que mostremos las zonas que tienen más de 3 provincias y qué provincias participan de esa zona. Entonces lo que hacemos nosotros es, cargo las 24 provincias usando un for, pido el provincia y la zona, y me guardo contando, como vimos en los ejercicios de recién, el vector de zonas, cada vez que me aparece una zona perteneciente a esa zona -1, lo incremento, ¿sí? Y después me guardo para cada provincia a qué zona pertenece, ¿ven? Así que lo que después me falta es recorrer el vector de zonas, y si me dice que tiene más de 3, que es lo que hace acá, lo que hace es muestra las provincias que contengan esas zonas. Acá use una función. La función recibe el vector y recibe el número de zona, y lo que hace es solamente muestra los que coinciden con esa zona. ¿Se ve, gentes? Bueno, se nos termina el horario, así que ahí les dejé el posteo. Así que bueno, después cualquier cosa nos consultan y les vamos a dejar habilitados algún otro ejercicio, ¿sí? No sé si hablé todo esto sin compartir la pantalla.